Hoy en la librería mediática, dos periodistas, Gypsy Gastelo y María Elcira Matute, reflexionamos y nos hacemos preguntas sobre el cerebro lector y la inteligencia artificial, y conversamos con jóvenes lectores y lectoras que han sido parte de la librería mediática a lo largo de su historia. Grabamos en la librería Cálatos, del Centro de Arte Los Galpones, de Los Chorros, institución cultural privada que cumple 20 años desde su inauguración. En este programa incluimos pasajes destacados de la conferencia de Gabriela Jiménez Ramírez, ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, sobre estos temas, realizada durante la reciente FITELBEN, disponible completa en redes. También recomendamos lecturas relacionadas. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, en los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Habíamos quedado hace algunos programas en hablar sobre el cerebro. Algunos de los invitados estaban en ese programa anterior, otros se agregan hoy, y vamos a hablar sobre el cerebro, vamos a hablar sobre algunas lecturas recomendadas y sobre inteligencia artificial. Y empecemos por lo primero, por el cerebro, pero el cerebro lector, que es una arista del concepto del cerebro que nos toca muy de cerca. Estamos en una librería, estamos rodeados de libros. Entonces ese cerebro lector no es que desde que el ser humano es un ser humano pensante, tuvo la capacidad de leer. Eso se fue desarrollando en la historia recientemente. El cerebro no estaba preparado para eso. Y este libro, El cerebro lector, de Stanislas Dehaene, plantea lo siguiente. Dice: ustedes están leyendo esta contratapa como si fuera lo más natural del mundo. Todos damos por hecho que un conjunto de marcas, líneas y espacios sobre el papel significan algo, y tendemos a olvidar que el acto de leer es una auténtica hazaña. Más asombroso resulta si consideramos que leemos usando un cerebro que evolucionó mucho tiempo antes de que se inventara la escritura y lo hizo para fines completamente diferentes. Y yo les pregunto si ustedes tienen conciencia de que esto de leer es un privilegio que nos pertenece solo a los seres humanos, porque quizás los animales pueden descifrar algunos códigos, hacer algunas asociaciones lógicas, pero esto tan complejo que es leer, esto nos pertenece solo a nosotros. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. Dime tú, Andrés. Bueno, yo considero que con el paso del tiempo, más que una hazaña, en el ser humano se ha vuelto una costumbre, porque al principio uno pensaba que el ser humano no estaría dispuesto a aprender esa hazaña, pero con el paso del tiempo ya como que el cerebro se fue acostumbrando y cada vez, mientras más años pasan, el cerebro humano ya está modificado y ya está actualizado para eso. Más complejo, exacto, ¿no? En los periodos anteriores de la historia, para el ser humano era algo histórico, una hazaña, pero para los seres humanos de hoy en día yo no considero que eso sea tal hazaña, porque ya el cerebro aprendió y se modificó a sí mismo para poder aprender a leer. Exactamente, decía Briceño Guerrero que teníamos que agradecer a los analfabetas porque inventaron la escritura. Y yo, bueno, ¿verdad? Quienes inventaron la escritura no sabían leer, primero no sabían leer. Usted ayer también dijo, en el día de la inauguración, dijo que había que reconocer a los analfabetas que nos inventaron la lectura y la escritura, y gracias a ellos es que en esa necesidad de explorar ese misterio que son las palabras, ahora podemos leer y escribir. Pero ¿cómo se dio cuenta usted de que las palabras eran importantes y de que leer era importante, era algo trascendente? ¿En qué momento? Bueno, ese libro que usted me dice que está leyendo y que le gusta, la experiencia mía de reconocimiento está allí, recordando los momentos de la infancia en que yo descubrí el valor de las palabras. ¿Tú qué dices, Gypsy, de esto, de este cerebro lector? Bueno, además de lo que están proponiendo ustedes, que tiene mucha validez, a mí lo que me pone a pensar este inicio del programa es el acceso que tenemos nosotros para la lectura. Antes era una hazaña, o sea, en la Edad Media era una hazaña, Sí. Pero ¿quién podía acceder a un libro en la Edad Media? De hecho, eso era propiedad sagrada, propiedad súper cuidada. De hecho, cuando querían hacer una guerra y eliminar una cultura, los quemaban.
En cambio, ahorita nosotros podemos leer en cualquier parte. Sí, no solo sobre papel. Leemos en el teléfono, no solo leemos en el papel, leemos en el teléfono, leemos una valla, leemos en todas partes. Hay librerías en todas partes, hay ferias del libro todo el tiempo en todas partes. O sea, tenemos un acceso, compramos libros por redes sociales. Sí. Tenemos un acceso a la lectura tan libre que se convierte en una cotidianidad, que era lo que tú estabas planteando, pero también es el acceso al objeto, Exactamente. el objeto que nos permite esa Que lectura. nos permite leer. ¿Tú qué dices? Bueno, a mí me parece que, o sea, nunca lo había pensado de esa forma. Se me hace como muy, muy normal la idea de poder leer, pero sí, es una locura pensar que hayamos llegado a este punto donde todo el mundo básicamente puede leer, pues. O sea, es como algo tan común, tan usual que no lo pensamos dos veces. Y todo el mundo puede leer, hombres y mujeres pueden leer, porque en una época a las mujeres no se les permitía leer, porque se van a volver locas, ya no pueden estar haciendo eso, ya tienen que estar tejiendo y bordando y no pueden leer, no pueden pensar. Eso es una cosa que también nosotros tenemos que... O los que no eran religiosos, además, Sí, si no porque- eran sacerdotes, si no eran obispos, si no eran, no tenían no acceso a los tenían libros acceso a los- tampoco. Y tampoco había libros así, La gente sin dinero en general no podían, exactamente. no solo no tenían acceso, sino que tampoco No sabían podían leer aprender, exacto. y no sabían leer y yo me acuerdo cuando se estudia la época en la que llegaron los españoles aquí a hacer desguace, si un indio aprendía a leer y a escribir, le cortaban la lengua, le cortaban las manos. Ujú. Usted no puede aprender a leer. A los esclavos no se les permitía leer porque leer nos hace pensar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ven ustedes ese tema? Bueno, para mí la verdad, opino que en su momento uno no tenía, por lo menos yo ahorita, tú me lo dices y es verdad, es como que, wow, de verdad, antes era como una locura tener un libro en tus manos, saber leerlo, porque tú te ves a poner, a leer libros de antes y la gente ni siquiera sabía leer, era como que, sí, tenían el libro en sus manos, pero ni siquiera sabían leer. Es una cosa que solamente los de alta cuna, por decirlo así, Sí, eran los únicos que tenían ese privilegio. es cierto. ¿Y tú qué dices? ¿Te habías puesto a pensar en eso? Que es un privilegio que todos tenemos ahora. Bueno, realmente no, pero ahora que lo pones de esa manera, sí me parece como tan acostumbrado, algo que el cerebro ya ha hecho me- y lo tenemos tan normalizado, por decirlo de alguna manera, que es como... Es muy... Es algo sí, natural. exacto, ya se siente como algo natural y no tanto como un logro, pues. o una Ustedes saben hazaña. cuando uno se da cuenta de lo que significa el descifrar los símbolos, esas palabras, esas letras sobre el papel o sobre la pantalla. Si tú, por ejemplo, no sabes hablar chino, no sabes hablar ruso, y vas a visitar esos países, o ves un libro en chino, en ruso, y dices, oye, pero ¿y qué es esto? No tienes ni una pista para saber qué es lo que está ahí. Entonces, yo digo, debe ser frustrante para un analfabeta tratar de entender y no entender. Entonces, el cerebro lector tiene sus características que el ser humano ha ido desarrollando a través de los siglos. Y entonces les voy a leer solo algunos pasajes para volver a hacer una ronda de opinión. Dice, el procesamiento de la palabra escrita comienza en nuestros ojos. Solo el centro de la retina tiene una resolución precisa para permitir el reconocimiento de las pequeñas letras. Por eso es que nosotros vamos moviendo los ojos, porque es el centro del ojo el único que sabe leer. Yo no me había puesto a pensar Claro, en si lees eso. en árabe, lees de aquí para allá, Claro. y si lees en chino, lees de aquí para acá. Exactamente. Pero ese movimiento es del centro del ojo nada más. Toma solo pocos meses aprender a leer, no es tan complicado. Siendo un proceso tan complejo, no es tan complicado. Y es diferente, eso es otra cosa que él aquí hace diferencia. Los cerebros de los lectores chinos son diferentes a los de los lectores rusos, a los de los lectores que leen en español, en inglés. Cada idioma nos exige cosas diferentes. ¿Se habían puesto a pensar en eso? En cierto punto, yo considero que cada idioma tiene como su particularidad, pero todos los idiomas concuerdan en una misma base.
sujeto, verbo, predicado. Y Y eso es- comunicar. exacto. Todos los idiomas tienen esa misma estructura y es algo que el ser humano, sea chino, ruso, cualquier nacionalidad, tiene programado en su cerebro. Que primero va el sujeto, luego el verbo y luego el predicado, en cualquier idioma. O sea, porque todos los humanos solemos decir, correspondiendo al idioma, yo como carne, es un ejemplo. Pero no dicen yo carne como. En cualquier idioma pasa lo mismo, sujeto, Bueno, verbo y predicado. Yoda Claro. sí lo dice. ¿Quién? Yoda. Carne como yo. Claro, pero más o menos el mismo procedimiento, el mismo procesamiento lógico. Cada idioma tiene su. ¿Y tú qué dices? ¿Te has puesto a pensar en eso? Que como que cada cerebro de cada cultura tiene sus particularidades, el cerebro lector. Realmente no sabía que usen como una diferencia intrínseca en la forma en la que uno piensa a la hora de leer en diferentes idiomas, pues. No sé. Fíjate, porque el chino de cifras son ideogramas, no letras. Los chinos son dibujos que tú tienes que decodificar. Qué increíble, ¿eh? Es divertido. ¿No te habías puesto a pensar en eso? Sí, bueno, los ideogramas son como palabras hasta cierto punto. Es raro. Son ideas. Sí, sí, Porque son palabras que luego cambian de significado si tienes como otras palabras al lado. sí, es toda una complejidad. Ah, Gypsy. Sí, bueno, y además dentro del mismo idioma y dentro del mismo lenguaje somos diversos lectores, Sí, porque están los que leen más rápido que otros, los que comprenden un poco más rápido que los otros. Yo, por ejemplo, veo la página completa y ya no necesito ir línea por línea para ya tener una idea, pero hay quienes sí tienen que leer o incluso varias veces, ujú, aunque hablemos el mismo idioma, aunque estemos aquí sentados los dos, compatriotas, tú, amigos, familia, todo. Pero cada lector es diferente, cada cerebro lector es distinto, independientemente del país, del idioma o del lenguaje. sí. ¿Ustedes qué dicen? Porque este es un libro que hay que leer con calma. Este es un libro que se puede compartir. Ustedes lo pueden entender sus padres, que son especialistas, lo pueden entender los jóvenes. Este es un libro sumamente interesante por lo detallado de la investigación de él, que además tiene muchas referencias históricas. ¿Se han puesto a pensar en eso? Los cerebros de ustedes funcionan diferente cuando van a acercarse a una lectura y son hermanos. Sí, por lo menos Manuel y yo estudiamos chino, ¿no? Entonces uno se da cuenta de lo difícil que es el español cuando comienzas a aprender otra lengua. Porque yo por lo menos ahorita el chino en parte de habla se me hace fácil porque no usa tiempo pasado, tiempo presente. O sea, es como que con solo una palabra tú ya dijiste que pasó o va a pasar. Pero en español no es así. En español tú tienes una palabra para cada cosa y no es que puedes complementarla con algo para que se entienda. A juro tienes que saberte mucho vocabulario para poder hablar normal, Sí, ¿entiendes? increíble. El otro, Entonces- disculpe, el otro es el contexto de la palabra. Por Exacto, ejemplo, la palabra claro. coso o cosa. Para nosotros aquí la cosa es cualquier cosa. Cualquier cosa. O decir me da cosita. O sea, todo el mundo en español sabe que es me da cosita, pero nadie puede describirlo. Eso es lo que Claro, ahí viene la parte de la traducción, que eso es otro temazo. Y la ¿Qué- interpretación. ¿Y tú qué dices? Bueno, me parece súper chévere la diversidad y que no se puede decir tipo, este es un cerebro y así funciona y que todo sí funciona. Todo igual. Exacto, porque como dice mi compañera, todos funcionan de diferente manera y todos piensan de diferente manera y también haciendo diferentes cosas, como leer, cocinar o Cualquier divertirse. Pues. actividad. Vamos a hablar de algunos libros, que dan la vuelta a todos estos temas en cuanto a la exposición excesiva a las pantallas de la que todos somos víctimas en la próxima parte del programa, refiriendo dos libros de los que se ha estado hablando mucho en estos tiempos. Veamos parte de la conferencia reciente sobre estos temas dictada por la ministra Gabriela Jiménez Ramírez en Fitelben, disponible completa en Instagram, @MinCiencia y Tecnología_BE. Ingenierías de la ciencia. Y por supuesto, como pueden ver los rostros y las edades, ellos son nativos digitales. Es decir, que les va a tocar disfrutar y compaginar con un mundo en donde las tecnologías de la información y la comunicación, las telecomunicaciones, la informática, la computación cuántica, la inteligencia artificial va a gobernar y determinar muchos elementos.
Yo voy a ir pasando una serie de láminas, que es un pequeño resumen que les hicimos, para compartir el estado del arte hoy de la inteligencia artificial, que se está moviendo cada nanosegundo. No podemos decir que se mueve a diario, sino cada nanosegundo, de una forma muy acelerada. Y es parte de las dinámicas hoy de la ciencia y la tecnología y de cómo se impregna la industria, la economía, lo cotidiano. En la primera lámina, la siguiente, por favor, fíjense que hoy la inteligencia artificial, y esta es una gran reflexión que está a la puerta de la discusión mundial, es un actor de la geopolítica del planeta. Hay que premiar el talento, hay que promover el talento. Pensar no puede ser un lujo. Pensar hoy es una necesidad fundamental de soberanía para Venezuela, para la patria, para el bienestar de nuestra juventud, para nuestras familias, para el pueblo, para la industria venezolana. Siguiente lámina. Yo quería cerrar con esto. En la era de la inteligencia artificial, conviene recordar que el dispositivo tecnológico más moderno y sofisticado está aquí. Y pesa 2,5 kilos. Y se llama cerebro. Cerebro. Hay que entrenarlo todos los días, cada nanosegundo. Y que gran parte de sus infraestructuras que no gobiernan son las emociones. Son las emociones humanas. Yo no sé si hubo chance de dar estos tabloides. 1, 2, 3. Para terminar. Hace 48 horas el gobierno de Donald Trump firmó con el Reino Unido una agenda colaborativa de innovación tecnológica de 2.500 millones de dólares. 2.5 millardos de dólares. Busquen la fecha, hace 48 horas firmaron en el Reino Unido. Y tienen 3 principios fundamentales: inteligencia artificial, energía nuclear y computación cuántica. ¿Por qué creen ustedes que sucedió esto? ¿Aló? Fuentes de energía, ¿para qué? Para los centros de datos. Fuente de energía para los centros de datos, ¿entienden? Ajá. Entonces, ¿para qué la energía nuclear? Fuente de energía. ¿Por qué la computación cuántica? ¿Por qué la computación cuántica? Pásame a los centros de datos un momento. Y ya se la pongo a correr. ¿Por qué la computación